Pues muchísimas gracias por la presentación que me acabas de hacer, Elena. Gracias también, quiero aprovechar esta ocasión para agradecérselo a José Luis por la amable invitación que me hizo para estar esta tarde aquí con ustedes y, cómo no, a la parroquia de Santiago el Real de Medina del Campo, que nos cede este magnífico espacio en el que nos encontramos. Aunque somos muchos, pues queda pequeño porque es una gran iglesia. Agradecérselo especialmente a la figura de su párroco, puesto que es todo un lujo el poder estar en esas horas intermedias del día, justo la hora del rezo de vísperas, aquí celebrando el 80 aniversario de la Cofradía Penitencial de nuestro Padre Jesús atada a la columna. Así dicho a voz de pronto, 80 años parece que no es nada, pero es la media de vida que estimamos o queremos o tratamos los que estamos aquí de vivir, y es la media de vida que la estadística nos dice más o menos que vamos a vivir. Algunos ya no, algunos ya han partido hacia la casa del Padre. Por eso es importante celebrar estas efemérides, que a priori pueden parecer pequeñas, pero es toda una vida. 80 años es mucho, es mucho. Felicitarles, por tanto, por esa celebración de esos 80 años, felicitarles por haber sabido recibir esa herencia de aquellos que hace 80 años tomaron la iniciativa de fundar una cofradía penitencial en torno a la figura de nuestro Padre Jesús atada a la columna, y emplazarles a que sigan generando ese interés en generaciones futuras para que dentro de 20 años se pasan enseguida, haya otras personas que nos sustituyan y que estén celebrando el primer centenario de esta cofradía. Y aunque algunos de nosotros, si Dios lo quiere, no lo vemos o no lo veamos, pues seguro que estaremos agradecidos y ellos nos estarán agradeciendo a nosotros el haber mantenido esa devoción a nuestro Padre Jesús atada a la columna. Voy a hablarles de todo un poco. Va a parecer que voy a hablar del mar y los peces, pero no es así. Hace 80 años hubo una serie de personas que tuvieron la iniciativa de fundar la cofradía de nuestro Padre Jesús atada a la columna. Simplemente les quiero transmitir esa idea de que todo comienza por algo, y ese algo, estando en Medina del Campo, es inevitable vincularlo a San Vicente Ferrer. Y dirán que me he ido al rodapié de las cofradías, pero claro, San Vicente Ferrer lo que institucionaliza o lo que potencia o lo que reivindica son las cofradías de penitencia. Y lo que se funda hace 80 años es una cofradía de penitencia. ¿Qué diferencia una cofradía de penitencia del resto? Pues es una cofradía en la cual sus cofrades se van a sacrificar, en este caso a flagelar, a derramar su sangre por el bien de la colectividad, por un bien común, es decir, por el conjunto de los habitantes de Medina del Campo. En ese origen que se atribuye de las cofradías penitenciales aquí en la villa de Medina del Campo a la predicación de San Vicente Ferrer, le tenemos que vincular lógicamente con la Corona de Castilla. Yo ahora les voy a hablar de generalidades dentro de la Corona de Castilla. Hay unos modelos fijos para toda la Corona de Castilla, pero luego después, en cada uno de los casos concretos, en cada una de las poblaciones, pues lo que ocurre es que ese modelo teórico o ideal se desarrolla de una manera diferente. Surgen las cofradías penitenciales, y las cofradías penitenciales surgen en diferentes momentos históricos y siempre con ese carácter de la penitencia. La sangre que van a derramar una serie de cofrades, la luz que van a aportar otra serie de cofrades, y las oraciones, el rezo que van a aportar otra serie de cofrades, indistintamente, hombres y mujeres. En todas las cofradías desde el siglo XVI
Va a haber hombres y mujeres, lo único que le va a estar prohibido a la mujer va a ser la flagelación, el derramar la sangre, a imitación de Cristo. Eso así queda reflejado en diferentes reglas de distintas cofradías. Las primeras cofradías que nos vamos a encontrar en toda la Corona de Castilla son las vinculadas con la cruz, la veracruz, la sangre de Cristo. Hablo de la Corona de Castilla. Si estuviéramos hablando de la Corona de Aragón, diríamos que son las cofradías de la sangre. Por eso van a apreciar que hay distintas diferencias. Por ejemplo, la cofradía de la Veracruz, de aquí, de Medina del Campo, ya la tenemos documentada desde 1544. Hay un segundo modelo de cofradías, que son las cofradías de las Angustias, la Soledad. Son unas cofradías que surgen en la segunda mitad del siglo XVI, con el mismo esquema de derramamiento de sangre a través de la penitencia, pero que incluyen entre sus advocaciones la devoción a la Virgen María. En ambos casos, tanto las cofradías de la Cruz como las de Angustias, siempre la imagen de María va a ser una imagen anterior a la muerte del Señor, y en el caso de las Angustias ya justo en el momento inmediato o en el que Cristo acaba de morir. Ya a finales del siglo XVI se instauran las cofradías dedicadas al Nazareno. Son unas cofradías que van a aportar el color morado como un color de penitencia, es la aportación de estas cofradías, y van a añadir a esa idea de la penitencia a través de la sangre, la penitencia portando la cruz a imitación de Cristo. Digamos, esos serían los tres grandes conjuntos de cofradías penitenciales que se van a desarrollar en la Corona de Castilla. En el caso concreto de Medina del Campo, la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno surge como cofradía de la Misericordia en 1542 y no adopta ese carácter penitencial hasta 1620. Como ven, dentro de toda generalidad, pues hay excepciones. Siempre todas estas cofradías vinculadas teóricamente con las predicaciones de los franciscanos y la influencia de los franciscanos, pero vuelvo a insistir, en líneas generales. En el caso concreto de Medina del Campo, por ejemplo, la Veracruz va a estar vinculada al ámbito dominico. Ocurre aquí en Medina del Campo, ocurre en Palencia. Son dos singularidades dentro de la Corona de Castilla, pues que quedan todavía ahí pendientes de un estudio concreto, una motivación que hay que analizar. Estas cofradías, repito, van a estar siempre vinculadas con una imagen mariana y las imágenes marianas pueden ser de dos tipos. Les he traído aquí los dos prototipos que hay en toda la Corona de Castilla, que se van a extender por toda la Corona de Castilla, no por las imágenes en sí, la Virgen de las Angustias de Valladolid y la Soledad de los Mínimos de la Victoria de Madrid, sino por la estética de estas imágenes. Cuando surgen las cofradías, indistintamente se opta por imágenes de vestir o imágenes de talla. No es un problema económico, simplemente es una opción estética. ¿Qué es más barato? A priori es más barato una imagen de vestir. Solo hay que comprar la cabeza, las manos y el bastidor. A priori es más caro una imagen de talla. Hay que pagar al escultor, hay que pagar al lapidario que le haga los ojos, hay que pagar la policromía, y si ya tienen aditamentos, como pueden ser las coronas, los puñales, resulta bastante más cara. Además, las imágenes de vestir cuentan con la ventaja de que no es necesario, ahora nos parece una barbaridad, pero en el siglo XVI no es necesario comprar las vestimentas incluso se alquilan, y solo se alquilan para la procesión, y la imagen el resto del año está desmontada y guardada en un cajón. Eso, repito, es un concepto, un problema estético. Cada cofradía opta por una de esas dos opciones a la hora de encargar no solo las imágenes de la Virgen, sino incluso pasos completos
Normalmente de talla completa puede ser solo la imagen de la columna, ya están viendo por dónde quiero derivar, y la imagen del crucificado. El resto de las imágenes son todas susceptibles de ser obras de vestir. La cofradía, el modelo ideal de las cofradías, esas cofradías que se van conformando a lo largo del siglo XVI, nos indica días de procesión, nos indica horas de procesión, van a ser días concretos, horas concretas y pasos concretos de procesión. Eso ocurría en Valladolid, ocurría en Palencia, ocurría aquí en Medina del Campo, ocurría en prácticamente toda la corona de Castilla. Las cofradías de la Veracruz van a procesionar en la tarde-noche del Jueves Santo, del Jueves de la Cena. Su procesión principal se va a tender a llamar como Procesión de la Cruz o de la Oración del Huerto y van a tender a representar en esa procesión pues, el conjunto de los 5 misterios del Rosario Doloroso. ¿Cómo? Pues inicialmente esas procesiones lo único que llevan es la imagen del crucificado, los cofrades flagelándose, derramándose su sangre a imitación de Cristo, otros portando la cruz a imitación del Nazareno y otros alumbrando. Después se irán intercalando entre esos cofrades estandartes con representaciones pictóricas de los pasajes del Santo Rosario. Y después, finalmente, si la cofradía tiene patrimonio, pues tenderá a hacer esos conjuntos escultóricos. Habrá unas que consigan todos, otras que no lo consigan. Normalmente, prácticamente todas las cofradías de la Veracruz, no falta el paso de la atada a la columna y el crucificado entre esos pasos que sí que se consiguen. Siguiendo ese modelo ideal, las cofradías de las Angustias pues van a ocuparse de la procesión de la tarde del Viernes Santo, coincidiendo justo con los momentos posteriores al descendimiento de Cristo de la cruz, la entrega del cuerpo a su madre y el entierro del Señor. Van a tender también a llevar los pasos que están viendo ahí reflejados en ese esquema de una manera más o menos ideal. Pero en este caso concreto, las cofradías de las Angustias pronto van a abandonar ese modelo o ese esquema y van a seguir representaciones más o menos dispares, incluyendo o no incluyendo el paso del descendimiento. Tienen que tener presente que en todas las Semanas Santas de toda España, los pasos más complejos y los más difíciles de poner en la calle y los más difíciles de llegar a poseer son el de la Última Cena y el del descendimiento. El del descendimiento en muchos casos no existe porque durante mucho tiempo se desarrolla una tramoya teatral, un sermón con una escenificación y eso implica que no se haga. La Última Cena es el paso más caro de todos, el más aparatoso y el más difícil de guardar. Y en el último caso, las cofradías de Jesús Nazareno. Claro, aquí en el caso concreto de Medina del Campo nos salimos de esa generalidad, puesto que cuando la Cofradía de la Misericordia, que ya existe desde 1542, en 1620 adopta el carácter penitencial, pues entra en conflicto, por un lado, con la Veracruz, no hay ningún problema, se soluciona, pero por otro lado sí que entra en conflicto con Angustias, puesto que se pisan el día. Las cofradías del Nazareno, su procesión es al alba del Viernes Santo y lo que representan o vienen a representar son los últimos momentos de vida del Señor en la tierra desde la salida del pretorio hasta la llegada al Monte Calvario y su procesión se cierra con el paso de la crucifixión. La abre el Nazareno y la cierra la crucifixión. La imagen que están viendo no es el Nazareno de la Misericordia, sino que es el antiguo Nazareno de la cofradía de la Veracruz, de aquí de Medina del Campo. Singularidad en el caso concreto de Medina del Campo, pues que las 3 cofradías penitenciales históricas tenían un paso de nuestro Padre Jesús Nazareno
algo extraño para el caso de las angustias, pero así era y así es. Y tan solo la cofradía de la cofradía de la Veracruz era la única que tenía una representación del Señor atado a la columna. La cofradía del Nazareno, esos conjuntos que en la mañana del Viernes Santo desfilaban conformando un paso del Calvario, por la tarde la figura del Señor crucificado y la imagen de la Virgen de los Dolores se transformaban en la imagen del Señor, que es depuesto de la cruz, descolgado de la cruz, desenclavado de la cruz, como lo queramos llamar, le es presentada a su madre vestida como la Virgen de la Soledad, y posteriormente con esas dos imágenes se desarrollaba un pequeño entierro. Ahora entienden mejor el conflicto que tenía con la Cofradía de las Angustias, que por la tarde del Viernes Santo desarrollaba su gran procesión. ¿Cómo era esa ceremonia? Pues podríamos hablar largo y tendido. Simplemente les traigo a la memoria el cuadro del Mudo Neira, en el cual queda reflejada perfectamente toda esa representación. La imagen que están viendo es la primitiva imagen del atado a la columna de la Veracruz de aquí, de Medina del Campo. Esta imagen es la que la Cofradía de la Veracruz mantiene en su procesión desde el siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XX. En el imaginario popular se va asociando el ver en penitencia por las calles de Medina del Campo al Señor atado a la columna alta. Esta imagen es una obra que ahora su paradero nos es desconocido, pero que recibió culto en la Iglesia de la Cruz, en la desaparecida también parroquia de Santa María del Castillo, y que gozaba de una alta estima de todos los parroquianos. Si bien es cierto que le tenían gran devoción al Santo Sepulcro, los cofrades le tenían una predilección especial al Señor de la Oración del Huerto, el atado a la columna también le seguía a la zaga. De hecho, no deja de procesionar nada más que por un motivo, que es muy grande y muy pesada. Ahora, a continuación, van a ver una serie de imágenes similares del entorno, un entorno más o menos inmediato, para que entiendan mejor la representación del Señor atado a la columna alta, puesto que nos hemos habituado, o en líneas generales, nos hemos ido habituando a otro tipo de representaciones. Claro, entonces, si ustedes, ahora que han visto las imágenes del siglo XVI, tanto la que aquí se procesionaba en Medina del Campo como las del entorno inmediato, como esa de Villalón o la de Nava del Rey, ahora cuando están viendo la de Domingo Beltrán, que tenemos justo en este lateral, están notando esa misma duda estética que yo les planteaba entre las imágenes de vestir y las imágenes de talla completa. Hay una notable diferencia de concepto entre las imágenes que acabamos de ver anteriormente y la imagen que se nos presenta del Señor atado a la columna. Digamos que las otras son más populares, más castizas, más cercanas a lo que es el pueblo, y sin embargo la imagen que el jesuita Domingo Tazu realiza para este templo en el que nos encontramos es una obra de una persona de una gran cultura clásica, con un conocimiento del modelado y la talla que contrasta, pese a ser más o menos contemporáneo, con las que acabamos de ver anteriormente. No es una innovación el utilizar la columna alta, porque han visto que las otras imágenes también lo tenían. Hay más imágenes de otros escultores que están viendo que igualmente utilizan el recurso
de la columna alta, incluso algunas lejanas como esta de Aragón. ¿Qué ocurre con la columna? Pues hasta la segunda mitad del siglo XVI, finales del siglo XVI, no hay ningún problema en representar al Señor flagelado tanto en una columna alta como en una columna baja. Según la tradición, los franciscanos veneraban en Jerusalén una columna procedente del pretorio o de la casa de Anás y Caifás, no quedaba muy claro, y era una columna alta. Por tanto, las representaciones de los escultores pues venían repitiendo esa columna alta, que es la que han visto empleada en diferentes imágenes. Pero con las críticas que recibe la Iglesia a través de los protestantes, con la reforma de Lutero, con toda la crítica al culto a las reliquias, se trata de identificar la columna exacta de la flagelación y se llega más o menos al consenso de que la columna original de la flagelación es la que se venera en la iglesia de Santa Práxedes en Roma, una iglesia cercana a Santa María la Mayor, que es la que están viendo en esa imagen. Eso, unido al hecho de que Gregorio Fernández realiza esta magnífica escultura, una de las mejores esculturas del barroco castellano, de nuestro Padre Jesús a toda la columna, para la iglesia de la Vera Cruz de Valladolid, y unido al hecho de que la estética de Gregorio Fernández prácticamente domina todo el panorama escultórico castellano a lo largo de todo el siglo XVII y XVIII, incluso prácticamente en algunos aspectos hasta nuestros días, pues hace que la columna alta pase a ser una rareza iconográfica y se convierta en algo singular, puesto que los modelos de atada a la columna van a empezar a repetir básicamente columnas de este tipo. Sin embargo, pues, dentro de toda generalidad, pues hay excepciones. Están viendo una obra seriada cuyo molde sigue en activo en nuestros días, y esta pieza en concreto pues, es atada a la columna de Soria, una obra de Olot, de talleres de Olot, realizada en pasta de madera, carente de mérito artístico, pero que, repito, como es un modelo consolidado en el imaginario popular, pues pese a que la tradición diga una cosa y la devoción diga otra, pues cada uno le reza a aquello que le sirve como vehículo para llegar al fin último que es Dios. ¿Qué ocurre cuando llega la crisis cofrade y colapsa el sistema cofrade en Medina del Campo del antiguo régimen? Las tres cofradías históricas se habían mantenido más o menos sin alteración alguna hasta la invasión francesa. La invasión francesa, la guerra de la independencia, suponen un gran desastre. Supone un gran desastre, la pérdida de seres, la merma de bienes y sobre todo la pérdida de cofrades. La guerra es un desastre, sobre todo un desastre humano. Después de la guerra de la independencia todo esto se agrava con la desamortización de Mendizábal. La cofradía de la Misericordia de Jesús Nazareno queda herida de muerte o prácticamente al borde de la extinción. Se pierde o se disgrega todo su patrimonio. Y Veracruz y Angustias llegan a un entente cordial junto con la Colegiata de San Antolín para mantener activas las procesiones de la villa. En el siglo XX, esa imagen que hemos visto anteriormente, que la Veracruz procesionaba, pesa mucho, no hay cofrades suficientes ni juntándose con los devotos de la parroquia, y se opta por abandonar en la iglesia de la Cruz aquella imagen del siglo XVI y comenzar a procesionar durante unos años esta imagen de Juan Picardo que hay en la Colegiata, una escultura que en origen no es procesional, sino que forma conjunto en un retablo con las imágenes de San Pedro y San Pablo, pero que es más pequeña, pesa mejor y por tanto se necesitan menos portadores para llevarla en procesión. Esto en principio a priori no es negativo,
pero la otra imagen, la de la Vera Cruz, al no procesionarse, pues se termina perdiendo y por eso ahora su paradero nos es desconocido. Durante unos años, por tanto, la imagen del Señor atado a la columna que procesiona por las calles de la villa es esta que estamos viendo en sustitución de aquel atado a la columna alta de la Vera Cruz. ¿Qué ocurre cuando se funda hace 80 años la Cofradía Penitencial de Nuestro Padre Jesús atada a la columna? Pues aquí vamos a lanzarnos al campo de la hipótesis. Es posible, es probable que entre alguno de los cofrades que, repito, hipótesis pura y dura o especulación, como lo quieran llamar, que alguno de los viejos devotos de aquella imagen, quizás el padre de alguno de los cofrades que fundó la cofradía, pues él se acordaba de la atada a la columna con columna alta y además igual quizás era parroquiano de aquí, de Santiago el Real, y ya que aquella no podía ser porque su paradero nos es desconocido, pues cuando se va a fundar una nueva cofradía, como en el imaginario popular está aceptado el que el atada a la columna tiene que ser una atada a la columna alta, pues cuando se busca una imagen, se busca una imagen de nuestro Padre Jesús atado a la columna. Y como todo antecedente, pues aunque se procesione en 1942, el permiso del ordinario del lugar y lo que es la documentación, lo que es los estatutos, lo que es tener papeles, pues no ocurre hasta 1943. Por eso ahora celebramos los 80 años de la cofradía penitencial de nuestro Padre Jesús atado a la columna. La cofradía se le van añadiendo diferentes elementos y entre ellos pues, se van añadiendo más pasos para procesionar, va participando en más celebraciones y se le añade algo tan importante como una banda de cornetas y tambores, que eso para toda cofradía pues, supone una gran cantidad de cofrades dentro de la misma. La imagen titular de la cofradía, pues la imagen titular de la cofradía es una obra espléndida, magnífica, que tenemos además la suerte de tenerla justo aquí al lado, en el retablo del lado del Evangelio. Domingo Beltrán de Otazu es uno de esos escultores que nos sorprende, puesto que trabaja todas las materias. Tiene obra documentada en madera, como esta que están ustedes viendo ahora mismo in situ, tiene obra documentada en barro, obra de tela lienzada, obra en alabastro, obra en mármol, es decir, es una persona con unas grandes cualidades artísticas, con una gran técnica, puesto que el trabajo del alabastro, la piedra, tiene una dificultad distinta al de la madera, y es una persona que nos sorprende y que queda catalogada como uno de los mejores escultores de toda la corona de Castilla de la segunda mitad del siglo XVI. Ahí simplemente tienen unas anotaciones de lo que es su vida. Viaja mucho, se le mueve mucho de una casa a otra de la Compañía de Jesús. Una de esas teorías que hay es que los jesuitas tienen miedo de que abandone la orden y lo que hacen con el hermano Domingo es cambiarle de casa de jesuitas y no dejarle que se quede en Madrid porque tienen miedo de que le ofrezcan ser escultor de cámara. Es una oferta que sí que se planeó, una oferta que sí que se barajó y eso nos habla de la calidad de este escultor. Me está dando vergüenza contarles todas estas cosas porque entre el público, no voy a decir quién hay un amigo mío que ha escrito mucho sobre
Domingo Beltrán incluso ha localizado algunas de sus obras y al que voy a agradecer las imágenes, algunas de ellas que van a ver. Repito, uno de los grandes escultores de la Corona de Castilla de la segunda mitad del siglo XVI, un autor con obras de un clasicismo italianizante antes incluso de haber ido a Italia, del cual desconocemos realmente cuál fue su formación, dónde aprendió, dónde le enseñaron a trabajar de una manera tan clásica, con esa elegancia, con esas composiciones y el aplomo que tienen. Una de las primeras obras que se le atribuyen es una obra de alabastro del sepulcro de los primeros marqueses de Poza, que está en la iglesia de San Pablo de Palencia. Es un Cristo atado a la columna. Está en el sepulcro de Juan de Rojas y de María Sarmiento. Y es una obra de un clasicismo y una elegancia de una persona joven que sorprende porque no conocemos dónde se ha formado para hacer cosas que en España solo hacían aquellos que ya habían viajado a Italia y habían conocido las composiciones de los clásicos. Sí que es cierto, y lo van a ver después cuando veamos algunas imágenes, que cuando vuelve de Roma, porque él finalmente consigue ir a Roma, era uno de sus objetivos personales, sus obras, ese clasicismo de formas, pues cuando vuelve de Roma es un clasicismo más refinado, más puro, unas formas algo más alargadas, más equilibradas, incluso se altera un poco el canon de sus representaciones. En concreto, Javier Baladrón Alonso ha localizado 11 crucificados de este autor. Algunos se han perdido, tienen que pensar en guerras, en desamortizaciones. De esos 11 documentados atribuidos o realizados por Domingo Beltrán de Otazu, 3 están en Medina del Campo. De esos 11 crucificados, llama la atención que 3 de ellos no se policroman. Es una solución estética que Domingo Beltrán no sabemos si valoró en su momento, es decir, que valoró la materia, la madera y deseó que desde un primer momento esas esculturas no se policromaran, como por ejemplo el crucificado que hay aquí en la propia sacristía de la iglesia de Santiago, y el Cristo de la Agonía. El Cristo de la Agonía, hasta que no se decide sacarlo en procesión, es una imagen que carece de policromía porque nunca la había tenido. La policromía que tiene ya es de 1955 con varios retoques posteriores. ¿Qué tienen todos estos crucificados que tanto llaman la atención? Pues que están representando al Señor en el momento último. No sabemos si están justo con el último aire de la vida o en el momento último entre la vida y la muerte. Justo ese momento en el cual, cuando te enfrentas a la muerte, no sé si, espero que no, pero bueno, no sé si alguno de ustedes se ha enfrentado a la muerte de algún familiar directo, es cuando te enfrentas a la muerte, estás, por ejemplo, con un ser querido, hablándole, diciéndole adiós, y ya no sabes si está vivo o está muerto. Son esas representaciones en las cuales nos ocurre algo similar a cuando nosotros contemplamos atado a la columna. No sabemos si se está agarrando a la columna como soporte porque está desfallecido por el sufrimiento del suplicio que acaba de recibir, por esa sangre que ha derramado por nosotros, o no sabemos si se está apoyando en la columna como pilar de la fuerza de Dios, es decir, casi recordándonos a la famosa imagen del Cristo de Santa María Sopra Minerva de Miguel Ángel, esa fantástica escultura que se puede ver en la ciudad de Roma. También realiza imágenes de santos, de santas, de la Virgen María, como esta que están viendo, que también
es de aquí, de esta propia iglesia. Como la que tenemos colocada justo encima de nuestras cabezas, o la del Cristo en la agonía. En todas se representa justo ese momento final, esa expiración. Seguro que han visto infinidad de Cristos y pueden ver Cristos por toda Castilla, por toda España. Pero les aseguro que lo que no es tan común es ver imágenes del Señor vivo o imágenes de la expiración, por lo menos en el entorno más inmediato y lo que es la corona de Castilla. Esta es la imagen del crucificado de la sacristía de aquí, de esta propia iglesia. Claro, tienen que pensar que cuando los cofrades en 1955 deciden procesionar la imagen del Señor, la imagen que ahora participa en las procesiones de Medina del Campo se encuentra así. Y como el choque estético frente a lo que es la materia, frente a lo que es el volumen, les llama a policromar la imagen, no sabemos si en ese momento acertaron o se equivocaron a la hora de la elección de esa policromía. Una policromía pues que quizás le reste los valores escultóricos, pero todo esto, pues repito, pues, son criterios más de gusto o devocionales que estéticos. Cuando vuelve de Italia, sí que se dan cuenta, si compara las imágenes que acaban de ver con esta y la siguiente, sus figuras son más lánguidas, más blandas, su canon es algo más estilizado, pero en ningún momento pierde el equilibrio en todas estas composiciones de un clasicismo puro, y siempre con unos paños de pureza que vienen a identificar todas estas composiciones. Un escultor, por tanto, de los mejores de la Corona de Castilla, un lujo para los cofrades el tener una imagen titular que es una fantástica escultura, y un lujo para Medina del Campo el que la imagen procesione por sus calles. Con esto tampoco hay que restarle méritos al Cristo de la Penitencia. El Cristo de la Penitencia también es una fantástica escultura del siglo XVI que participa y que procesiona la cofradía que ahora celebra su 80 aniversario, pero están viendo que es un concepto totalmente diferente a esa representación jesuítica más clásica, difiere de lo que es la representación de Domingo Beltrán en cuanto al planteamiento de la musculatura. Esta es una musculatura más potente, más rotunda, y están viendo una imagen del Señor plenamente muerto. Incluso pues, los detalles de la forma de tallar la corona de espinas, el planteamiento del cuerpo, pues nos remiten a modelos más comunes, más usuales dentro de todo el ámbito de la corona de Castilla. Claro, también la cofradía procesiona otro tipo de imágenes, pero es que las imágenes no tienen por qué ser obras de arte. Tenemos un concepto a veces erróneo. Una obra de arte está muy bien para un museo, pero una imagen tiene que ser un vehículo para que el fiel llegue a comunicarse con Dios, un vehículo de transmisión. La imagen lo único que tiene que hacer es ayudar. Rezamos a través de la imagen, pero no rezamos a la imagen. El Paso de la Borriquilla es una obra, un modelo realizado de manera seriada, que ustedes se van a encontrar repetido hasta la saciedad en 3 categorías por toda España, y en 2 variantes. Su autor inicial solo hizo la composición que hay aquí en Medina del Campo, pero claro, como esto se vende y
me lo piden para muchos sitios, pues lo hago en 3 calidades y le añado, no es el caso de Medina del Campo, pero en otras localidades se le añade la samaritana, la niña, el hombre de la palma y incluso en algunos sitios una borriquilla más pequeña. Repito, no es una obra de arte, es una pieza de devoción que sirve como vehículo, pero sí que tenemos que valorar esa idea primigenia original del escultor que realizó el modelo original, y cuando algo se repite y se repite y se repite como un modelo consolidado, es que es un vehículo que permite o que transmite al común de las personas el llegar a una meta mucho más alta, que es la comunicación con Dios. Y la cofradía pues tuvo el acierto desde sus principios de incluir en sus procesiones penitenciales una cruz desnuda, una cruz vacía, una cruz sola. Si recuerdan el esquema de las primeras cofradías penitenciales, todas eran de penitencia y sangre y en todas había una cruz que abría, una cruz con el crucificado, con el nazareno, siempre la cruz. Esta cruz puede parecer una obra simple a priori, pero en 1994 sirvió para vincular la villa de Medina del Campo con la figura de Ricardo Flecha. Ricardo Flecha, que nos ha dejado recientemente, pues inició desde ese año un vínculo con Medina del Campo y con las gentes de Medina del Campo y las cofradías de Medina del Campo, que a lo largo de los años se iría agrandando y que fue una simbiosis generosa y fructífera tanto para él como para la villa, y que la relación o el punto de inicio de ese vínculo le tendríamos que vincular o unir a la ejecución de esta cruz para la cofradía penitencial delatada a la columna de Medina del Campo. A priori el encargo de una cruz puede parecer un encargo simple, pero aquellos que conocieron, aquí hay varios, a Ricardo Flecha, él siempre llevaba todas sus composiciones a un punto en el cual trataba de aplicar su estética, de aplicar sus conocimientos, su forma de trabajar, y cuando realiza esta obra le pilla en esa etapa en la que estaba experimentando con resinas poliméricas, con trabajos brutales de escofinas, de sierras, de lijas mecánicas, y todo eso sobre lo que estaba teorizando y de lo que yo recuerdo haberle oído hablar en algunos congresos, en algunas conversaciones, incluso en algunos comentarios a sotovoce, tabernarios o como quieran llamarlo, porque coincidíamos en muchos sitios, pues todo eso queda plasmado de una manera incipiente en una obra tan simple como puede parecer esta cruz desnuda, pero que representa en el todo y la parte el alma de las personas del siglo XX, rasgadas, desgarradas, serradas, mutiladas, envejecidas, decoloradas, todo ello desde una óptica personal que pudo desarrollar a lo largo de los años, y aunque desafortunadamente nos ha dejado pronto, pues hay que reconocer que gracias a esta icónica cruz, el símbolo de los cristianos, pues se vinculó a Medina del Campo y realizó para esta villa alguna de sus más impactantes obras, como puede ser esa imagen de Cristo en su mayor desamparo, que afortunadamente siguen manteniendo aquí en la Villa de las Ferias. Recuerden, todo empezó hace 80 años, pero los que se juntaron hace 80 años en torno a la devoción de nuestro Padre Jesús a toda la columna, seguro que eran hijos o nietos de aquellos que habían visto procesionar en la antigua toda la columna de la Veracruz,
que son a su vez herederos de aquellos cofrades del Nazareno, las Angustias o la Veracruz, que fundaron aquellas cofradías porque aquellos abuelos o bisabuelos habían conocido a aquel santo valenciano que les había dicho que era bueno sacrificarse por el bien común, derramar su sangre imitando al Señor, buscando el bien de la colectividad. Yo ya solo me queda felicitar en la persona de su presidenta y deseando que se lo hagas extendido, se lo extiendas al resto de los cofrades, felicitaros por poder celebrar 80 años. 80 años es lo que aspiramos a vivir, es toda una vida. Emplazarnos a todos a ver si llegamos, o a los más jóvenes que veo por ahí, a que dentro de 20 años lo podáis celebrar por todo lo alto, si Dios quiere. Agradecer de nuevo a la parroquia la disponibilidad de poder haber estado aquí en este fantástico espacio y si hay alguna pregunta, pues yo creo que es el momento, y si no ya, llegadas a estas horas intermedias del día, pues en modo franciscano, paz y bien para todos. Muchas gracias por su atención.